Pues el otro día en la presentación a los medios de comunicación decían los responsables de estas jornadas, José Ramón Villa y el concejal del Ayuntamiento de Monzón, Miguel Hernández, y también el alcalde, a quien excusamos porque, bueno, pues una actividad le hace tal vez llegar tarde e intentará acercarse para saludaros, que casi, o sea, convenía, ¿no? unas jornadas como estas. A mí la verdad es que personalmente es un tema que me gusta, aunque no soy cazador, pero voy pegando tiros por otras cosas. Y realmente hablar de sostenibilidad en la caza, lo que es la conservación, su ámbito o su relación con el entorno natural, con el medio ambiente, pues tiene su enjundia, tiene su aquel. Y además creo que todos somos conscientes de, bueno, que es un tema, en este caso y hoy en día, recurrente, del que se habla. Pues bueno, no sé si decir que se ha puesto en el ojo del huracán, tal vez no para tanto, pero sí que, bueno, pues hay actualidad, hay vidilla respecto al tema. Así que es bueno ponerlo sobre el tapete, así que agradecer desde luego la voluntad del Ayuntamiento, la voluntad de la Corporación Municipal, del equipo de gobierno, pues por poner un tema importante encima de la mesa. Y en primer lugar, si os parece, no quiero olvidar que los que estáis aquí y mañana queráis degustar el menú de caza que se ha preparado por estas jornadas, pues que os pongáis en contacto con la organización para que se os tome nota y mañana podamos compartir mesa y mantel con productos de la tierra y productos de caza, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, a los presentes, si os parece, vamos a dar la bienvenida al concejal del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Monzón, Miguel Hernández, que os saludará. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a ser breve. Como concejal de medio ambiente es raro, ¿no?, que desde el ayuntamiento pues, bueno, pues haya salido estas jornadas, ¿no?, de caza. Es complicado, ¿no? Voy a dejar a José Ramón, que para él también es importante, está su padre, y para mí amigos y familia. Bueno, gracias a todos, gracias a las instituciones por el apoyo. Miguel, ánimo, que venimos aquí a disfrutar, ya va a ser un buen rato. Gracias sobre todo a los ponentes, a todos los que hoy y mañana, durante el día de mañana, van a hablarnos de caza y de temas de caza, porque la verdad que la respuesta ha sido inmediata, siempre muy positiva, y sin ellos esto no sería posible, ¿no? Hace unas semanas hubo unas manifestaciones en Madrid, una marea naranja, 400.000 cazadores se habla muy poco en la prensa. Yo no pude estar por temas personales, pero me hizo reflexionar un poco, ¿no? Que hasta ahora la caza, pues parece que según en qué sectores, no es un tema tabú, ¿no? Yo creo que seguro que muchos de nosotros nos ha pasado a veces, según dónde estás. A mí me lo han llegado a decir, pero ¿tú eres cazador? No pareces cazador. Digo, pero ¿cómo tiene que ser un cazador, no? Somos personas normales, que nos gusta la naturaleza, nos gusta ir al monte. Entonces no pude ir a esa manifestación y dije, joder, tengo que poner mi granito de arena. Tengo que hacer algo para seguir apoyando, fomentando y divulgando la caza. Que yo creo que es lo que hace falta hoy en día. Si de esos 400.000 cazadores que hubo en Madrid, solo que un 10% de esos cazadores hagan algo como lo que estamos haciendo hoy aquí, yo creo que todo el sector ganará. Tenemos que hablar de caza. No digo que vayamos con una pancarta diciendo que somos cazadores, pero naturalizar la caza, la pesca, cualquier actividad cinegética, porque es necesaria y porque somos los primeros amantes de la naturaleza. Yo creo que cualquier cazador es el mayor animalista que hay hoy en día, porque sin naturaleza y sin animales no hay caza. Así que gracias a todos los que habéis hecho esto posible y a los asistentes. Muchas gracias. Bueno, pues administración y también la voz privada lo escucharemos todo. En este caso contamos con nosotros con una voz pues muy autorizada,
como es la de don José Luis Alarcón, jefe de sección de caza y pesca del Gobierno de Aragón, además con una dilatadísima trayectoria en el sector, así que sus palabras, sin duda, pues bueno, son referente y van a ser significativas. Y vamos a hablar, bueno, pues eso, de la caza sostenible, de cómo las reservas de caza pues son un modelo de gestión y cómo las integramos en la sociedad del siglo XXI. Así que bienvenido, don José Luis, y el micrófono es suyo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bueno, agradecer al Ayuntamiento, a José Ramón, la invitación para hablar de caza, que es lo que en este caso pues es lo que procede, ¿no? Y yo encantado de estar aquí y de exponer lo que yo creo y pienso sobre lo que es la gestión, sobre lo que es la caza en sí. Y bueno, voy a intentar hablar de las reservas de caza. Voy a hacerlo en dos bloques. Entonces, hablar de la reserva de caza como un modelo de gestión cinegética, pero antes yo lo que quiero hacer es un análisis, bueno, un poco personal, pero desde dos puntos de vista, porque yo trabajo en la administración, en temas de gestión de caza, soy cazador, con lo cual lo voy a intentar tratar de ese distinto prisma, ¿no? Que es un poco el trabajar en gestión y al mismo tiempo pues cazar y entender la caza desde el punto de vista del cazador. Entonces voy a enfocarlo un poco así y voy a hacer un análisis de lo que yo creo que eso es la caza en sí y los problemas que tiene y las posibles formas de un poco de contrarrestar toda la problemática o todos los problemas que arrastra la caza hoy en día, ¿no? En principio la caza es un recurso natural. Yo cuando estudiaba me enseñaban que la caza es un recurso como otro cualquiera, es decir, como un aprovechamiento de madera, como un aprovechamiento de setas, como los pastos, ¿no? Y así lo entendía. Un recurso sobre el que se aprovecha parte de ese recurso. Cuando ese recurso lo llamamos sostenible, es porque nosotros somos capaces de aprovechar una parte, que es el excedente, para que tenga continuidad. Por lo tanto, yo he entendido siempre, y el entorno en el que nos movemos, entendemos siempre la caza como un aprovechamiento cinegético sostenible a lo largo del tiempo, que es de lo que se trata, ¿no? Pero eso tiene unos condicionantes, no se puede aprovechar sin más. Quiero decir, el aprovechamiento tiene que ser sostenible en el tiempo, es decir, nosotros vamos a extraer, como cualquier otro recurso, de la caza una parte que es el excedente, lo que produce, y así lo mantenemos a lo largo del tiempo este recurso. Tiene que ir acompañado de una conservación, la conservación del hábitat. No podemos aprovechar la caza por sí, simplemente sin pensar en que la caza vive en un entorno y tenemos que conservar también ese entorno. Tenemos que ir a una estructura poblacional similar a la natural, porque si no estamos distorsionando, por ejemplo, la relación de sexos, ¿no? No podemos aprovechar una parte más que otra y desequilibrar esas poblaciones, porque al final serán poblaciones que irán decayendo. Y tenemos que hacer un aprovechamiento sobre especies autóctonas, porque las alóctonas, a fin de cuentas, no es un medio natural o no es un aprovechamiento natural y sostenible el que podemos hacer. Y sobre todo, o una base de esto, es conservar las poblaciones de fauna no cinegética también. Yo creo que en estas líneas nos debemos mover para considerar la caza como sostenible, y yo creo que es lo que hay que intentar hacer. La caza es un recurso importante, las cifras ya lo dicen, o sea, 1 millón de cazadores, 750.000 licencias de media, prácticamente todo el territorio, excepto las poblaciones rurales, las zonas rurales o las zonas urbanas y los espacios naturales, prácticamente todos son terrenos cinegéticos en España, 44 millones de hectáreas. El gasto que genera la caza, unos 5.000 millones de euros, bueno, pues pueden inducir a un 13% del Producto Interior Bruto del sector agrario. 150.000 puestos de trabajo se estima que puede generar la caza. Siempre hay que diferenciar, yo lo entiendo así, y lo vamos a ir hablando, la caza de la zona norte y la caza de la zona sur. Es decir, aquí posiblemente no se produzcan tantos puestos de trabajo como... Bueno, yo soy de Ciudad Real,
de Castilla-La Mancha y conozco pues aquel territorio, conozco la forma que se caza allí, conozco el entorno, conozco el componente económico que tiene aquello y conozco pues toda la dinámica que lleva la caza en aquella parte, entonces es un poco distinta a la parte norte, ¿vale? Pero bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. La caza mantiene un arraigo en el mundo rural, o sea, la caza está impregnada, está metida en lo que es el medio rural, que bueno, pues ayuda de alguna forma a evitar el despoblamiento, porque sobre todo en determinados sitios se apoya mucho en el tema de la caza, pues para mantener gente que trabaja vinculada a esta actividad. En general, pocas actividades tienen una vinculación tan fuerte con el medio natural como es la caza. Pero tiene problemas, y más hoy tenemos una situación en el mundo cinegético muy complicada, grandes problemas, y claro, nos enfrentamos a desafíos, yo creo que bastante importantes. Estamos en un momento bastante crítico en relación con el tema de la caza. Como veis, yo defiendo la caza, como os he dicho, de las dos vertientes, de cazador y de administración, pero entiendo la caza y entiendo que hay que defenderla, y por eso la situación en la que me pongo es de defensa absoluta de la caza. Yo creo que hay tres importantes desafíos, o por lo menos tres bloques, lo he dividido en tres bloques a los que se enfrenta el problema de la caza. Uno es la propia sostenibilidad de la caza, el otro sería la comunicación y el tercero es el relevo generacional. De los dos últimos puntos, bueno, van a hablar otros ponentes, con lo cual voy a ser un poco más escueto en esto, ¿no? Pero estos son, a mi entender, bajo mi punto de vista, los problemas importantes que tiene la caza y a los retos a los que se enfrenta, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad de la caza, hay factores que impiden esa sostenibilidad. O sea, yo creo que los cambios en el medio ambiente, muchas veces producidos por el hombre, muchos problemas que se producen en el entorno por también causa nuestra, ¿no? Desde, a veces sin quererlo, pero desde los incendios hasta la concentración parcelaria, son factores que de la mano del hombre influyen en el problema de la caza, en el hábitat propio de donde se desenvuelve la caza, ¿no? El incremento de la superficie forestal y los cultivos, la intensificación y el manejo propio, yo creo que es un factor que sobre todo para la caza menor es decisivo, y ha sido decisivo y lo va a seguir siendo, bueno, pues si no intentamos cambiar un poco esa dinámica, ¿no? Ese cambio climático del que tanto se habla también ha influido mucho y influirá. Habrá zonas donde bueno, pues se produzcan manifestaciones meteorológicas que hasta ahora no se habían producido y afectarán a las especies, sequías que no se habían producido y afectarán a las especies cinegéticas y a otras especies, y eso al final pues tendremos que asumir que es así. Algunas veces son el propio medio o las propias especies las que generan este problema, que afectan, unas especies condicionan la existencia o la viabilidad de otras, como puede ser el jabalí. Yo creo que es un factor muy importante en la caza menor y que no podemos dejar como otras, ¿no? Un animal que al final incide bastante en otras especies, sobre todo las que anidan en el suelo. Y la caza en sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la caza en sí puede perjudicar a determinadas especies si la presión es fuerte, es grande, es importante, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar la sostenibilidad? Este punto. Yo creo que tenemos que pasar y empezar a cambiar el papel y tenemos que pasar un poco de convertirnos, ya no solo por nosotros mismos y por las consecuencias que tiene eso, sino también de cara a la sociedad. Tenemos que convertirnos en asumir el papel de cazador-conservador. La gente yo creo que nos tiene que ver también como un elemento de conservación, no solamente de caza, no solamente de eliminación de animales, sino también de conservación de las especies cinegéticas, no cinegéticas y de los territorios. O sea, tenemos que defender esa idea, yo creo, con bastante intensidad. Hay que conocer el estado de las poblaciones, no podemos dedicarnos solamente a cazar. Tenemos que conocer lo que tenemos, saber exactamente lo que tenemos, cómo evoluciona la dinámica y ajustar la caza a esa dinámica, porque si no, al final terminaremos
quebrando esa continuidad y bueno, pues tenemos que especialmente conocer las poblaciones y la evolución de esas poblaciones para regular esa actividad. Hay que trabajar de la mano de la ciencia y de la tecnología, tenemos que aprovechar eso, tenemos que ahora tenemos medios, instrumentos para conocer mejor, conservar mejor, para censar mejor, desde drones hasta cámaras, hasta sistemas tecnológicos, hasta aplicaciones informáticas, todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología que es aplicable al sector. Tenemos que manejarla, utilizarla y demostrar que sabemos utilizar esos medios para gestionar. Y otra cosa que yo creo que deberíamos tener en cuenta, y yo quiero en eso hacer hincapié, es que yo creo que se debería trabajar conjuntamente con la Administración, y yo hablo desde la Administración. No podemos ver, y yo en eso quiero intentar cambiar también un poco la imagen que se puede tener. Yo creo que no se tiene que ver la Administración como un enemigo, o sea, como alguien que pone pegas para cazar, alguien que condiciona, alguien que normaliza para que se cace en peores condiciones o no se cace tanto. Yo soy técnico de la Administración, llevo la gestión de la caza y trabajo para que la gente cace y para que cace en las mejores condiciones. O sea, yo trabajo para que se cace y yo creo que eso hay que entenderlo así y hay que ponerse de acuerdo en algunas ideas y echar para adelante en esas ideas, ¿no? y colaborar entre las administraciones y los cazadores. Yo creo que es una cosa que tenemos en demanda, no tenemos todavía esa sincronización, esos proyectos comunes que podíamos tener y ese avance entre la Administración y los cazadores. En general, la idea es realizar una gestión que garantice eso, pues la caza sostenible, el aprovechamiento sostenible de la caza y bueno, pues sobre todo en estas condiciones tan complicadas que tenemos en el medio por los cambios, paisaje, clima y todos los condicionantes que tenemos, ¿no? El otro punto, el otro reto que tenemos que intentar bueno, cambiar, modificar, intentar solucionar son los problemas de comunicación. Yo creo que no hemos sido nunca capaces, o no somos, o nos cuesta mucho explicar lo de la caza. A ver, no sabemos, tenemos alrededor nuestro, pues eso, un universo que no siempre se entiende, que no no es fácil explicar. Yo siempre digo que la caza es como la religión, o sea, o se cree o no se cree, y ya está, y no hay más. Es muy difícil convencer a una persona que no cree que crea, y al contrario, es que es así, o sea, nos dedicamos mucho tiempo a intentar convencer de lo que hacemos o de lo que pensamos, cuando lo que deberíamos hacer es simplemente mostrarlo como es, como una afición, como una idea, como un recurso, como lo que sea, con naturalidad, sin más, porque si no explicamos bien las cosas, si no nos hacemos entender, y no es convencer, sino explicar lo que hacemos y explicarlo bien, pues al final la sociedad termina teniendo, pues eso, prejuicios, ideas sesgadas, ven solamente lo que ven de los medios, ven solamente lo que quieren ver, a veces lo poco que se explica, ¿no? Y se hacen ideas confusas sobre el tema de la caza. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo, porque al final pasa eso, pues surgen corrientes anticaza, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Que no tienen tanto contacto con el medio o con las zonas rurales como pasa en los pueblos. Pero sí que tenemos que, yo creo, intentar comunicar, mejorar la comunicación. Hay que explicar las cosas sin prejuicios. Si somos cazadores, ya está, si no hay más. Hay que decir, cazamos. No vamos a entrar en temas, en discusiones filosóficas o ideológicas. O sea, yo no dedico mucho tiempo a convencer a una persona que no le gusta la caza de que la caza está bien. Es decir, yo simplemente la practico yo y ya está. Pero lo que diga de la caza lo voy a decir. A mí me parece que hay que hablarla sin prejuicios, de una forma muy natural y en cualquier entorno, quiero decir, sin más. Hay que explicar el papel que tiene la caza, pues eso, en la conservación del medio, en el control de las especies. Si nosotros no controlamos las especies al final van a
Bueno, ya lo sabéis todo, ¿no? Lo que pasa con el jabalí, lo que pasa con el conejo y con algunas especies. Si no se cazara, sería un absoluto problema. Entonces, eso hay que explicarlo también, eso lo tienen que entender la gente. Entenderlo, no intentar convencer de que la caza es lo más, ¿no? La importancia que tiene desde el punto de vista cultural, social. Es que lo primero que se escribió, que pintaron las cuevas son naciones de caza. O sea, es que se empezó ahí. O sea, es que llevamos toda la vida lo llevamos ahí en los genes casi, ¿no? Y además hay un desarrollo cultural de eso grandísimo, desde yo qué sé, documentales, exposiciones, libros, cultura en sí, ¿no? Y el tema social, o sea, el tema social que en un entorno como como el de Aragón, es súper importante. O sea, es que la caza es social, absolutamente social, no es como en el sur, cambia un poco. La caza es otra forma, lleva un componente económico fuerte, no hay tanta relación social, pero aquí es muy social, muy deportiva, entonces, pues eso hay que defenderlo, ¿por qué no? Si es la caza que nos gusta, ¿no? Y luego, pues el aprovechamiento es lo que contribuye al entorno social, o sea, que la gente que va a cazar va al campo, o sea, es que está allí, o sea, y aporta economía, y aporta todo lo que tiene el desarrollo económico en las zonas, porque se deja dinero allí, porque va y come y se queda a dormir y tal. Bueno, y es un motor económico, a lo mejor aquí no tanto, porque no crea tanto empleo, pero claro, en el sur es la otra parte. El empleo y lo que genera económicamente es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esto de la comunicación yo creo que es esa, es la necesidad de que la caza no tenga complejos al mostrarse, o sea, a la sociedad, como cualquier otra actividad, sin prejuicios. El otro bloque preocupante, absolutamente preocupante, y sobre todo aquí, por eso diferenciamos siempre el norte y el sur, porque en la disminución del número de cazadores, el problema del relevo generacional, que ya hablarán en otra charla, lo desarrollarán más de esta idea, es que ha habido una disminución importante de cazadores, pero sobre todo en el norte. En el sur no tanto, es otro sistema. Ahí pues van también, pues es otro tema social, económico, es otro tipo de relación, acuden familias, van a las monterías, es otra historia. Yo creo que no se ha perdido tanto ahí, pero aquí sí, vamos, lo sabéis, ¿no? Que al final es un tema importante, porque va para abajo el tema de la incorporación de cazadores, ¿no? ¿Qué motivos? Bueno, pues eso, yo encuentro motivos en la despoblación, claro. Sí, a la gente, antes estaban los pueblos, pues era muy fácil incorporarse a la caza, porque la gente joven y la gente mayor cazaba, y bueno, pues esa actividad la tenía dentro de su entorno, ¿no? Ahora cada vez hay menos gente y cada vez hay menos cazadores que se incorporan, ¿no? La crisis, hombre, claro, es una actividad un poco cara a veces, ¿no? Y sobre todo en determinados sitios. Entonces, la crisis económica, pues claro, a los jóvenes pues también les ha afectado más, ¿no? Tienen otro tipo, los jóvenes tienen otro tipo de alicientes. Vivimos en otra sociedad distinta, con otras motivaciones distintas, con otras. Entonces, bueno, pues el tema de la caza es dura en determinados sitios y en el norte más. Entonces, pues bueno, se ha dejado la caza por otras actividades, ¿no? La gente joven, ¿no? Y luego pues tenemos el problema ese de que está desvirtuado por los medios, porque como solamente se aporta lo de una parte, pues solamente se ve eso. Quiero decir, deberíamos contrastar eso y aportar la otra, es decir, vamos, los beneficios de la caza, todo lo positivo que nosotros entendemos que puede aportar la caza, ¿no? Y otro factor importante es la educación. Es que, claro, el problema es que en las escuelas, pues antes se hablaba de caza, ya no se hablaba. O sea, es que ahora ya no, es una especie de tabú, es una cosa tabú, que en las escuelas no se habla ya de caza. Es como si aquello fuera. Entonces, claro, los críos pues van haciéndose mayores sin tener esa relación con la caza y la ven pues como una cosa ahí que poco menos es negativa, ¿no? Entonces eso pues implica que no se incorporen. Bueno, pues esos son los tres bloques que yo creo que son los problemas que tiene hoy por hoy la caza. Entonces, claro, yo la línea de actuación para contrarrestar eso, pues eso, la resumo en tres, ¿no? Pues el intentar
en principio, en cuanto a la gestión y conservación de las especies y sus ecosistemas, demostrar que hay un aprovechamiento sostenible. Porque claro, si nosotros lo que tenemos que decir es que estamos extrayendo solamente una parte. El excedente, no estamos castigando las poblaciones de ningún tipo. Estamos aprovechando solamente una parte y eso tiene continuidad. La línea de la educación y la formación, para nosotros también, porque yo creo que el colectivo de cazadores también se tiene que un poco reciclar, un poco, pues eso, adaptarse a la idea de cazador conservador, aplicar la ética en la caza, no cazar por cazar, sino también conservar, demostrar que se caza y se conserva, que no se caza solo, no exponer demasiadas cosas que son cruentas y que al resto de la sociedad no puede evitar verlas de una forma. O sea, estos vídeos que saben, pues hay algunas veces que nos gusta poner tal, que pinchando ahí. O sea, es que esas cosas yo creo que van un poco en contra nuestra, porque deberíamos ahí restringirlo a un tema más cercano, más íntimo, ¿no? Pero no exponerlo como una cosa, somos cazadores y tal, no. Yo creo que ahí tenemos que corregir eso un poco, por eso hay que formarse también a los colectivos de cazadores. Y luego, la comunicación, entonces, es lo que decíamos, bueno, pues no tener prejuicios, tener líneas de comunicación, estar en todos sitios como este, ¿no? Extenderlo a todos los sitios posibles, a la radio, a la televisión, a los foros, a cualquier cosa, y hablar de la caza, pues como hay que hablar, sin prejuicios, sin más. En línea con esto es cuando os hablo del siguiente bloque, ¿no? De las reservas de caza. Las reservas de caza, todo lo que hemos dicho ahora se puede transcribir a ese modelo de gestión de la reserva de caza y por eso es lo que yo quiero transmitir en esta parte, ¿no? La reserva de caza como modelo de gestión de caza sostenible, o sea, es una gestión cinegética que lleva más de 50 años. O sea, hay pocas figuras que tengan un periodo de conservación a lo largo del tiempo tan grande como las reservas de caza. No se estará haciendo mal cuando llevamos más de 50 años con reservas y seguimos funcionando, ¿no? La diferencia con otros espacios cinegéticos es que se hace una gestión pública, lo administramos desde la administración, ¿no? Los gestores son de la administración y se aplican criterios técnicos, ¿no? Es lo que intentamos ver, o sea, intentamos todo lo que hemos comentado antes, toda esa línea esa línea de actuación ya están implícitas en la reserva de caza. Nosotros hacemos conservación, hacemos gestión, intentamos conservar este aprovechamiento sostenible en el tiempo, demostramos que se puede hacer e intentamos plantearlo como modelo de caza. Entonces, por eso hablo de las reservas, ¿no? Claro, ya las reservas cuando se crearon en el 66, en 1966, bueno, que se crearon las reservas pirenaicas, nosotros tenemos aquí 4 en Huesca, claro, ya se planteaba el tema como, en su artículo 2 ya decía que son zonas geográficamente delimitadas, con un régimen cinegético especial, con la finalidad, y esto es importante, o sea, promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el posible aprovechamiento de la caza. O sea, en el año 66 las reservas de caza ya decían, vamos a proteger, y si luego se puede cazar, se caza. Pero la fundamental, y era una reserva de caza, eran reservas, pero decía, vamos a proteger estas especies. Y luego si se puede cazar, se caza ordenadamente, pero primero proteger. Entonces yo creo que esta es la clave del funcionamiento de la reserva de caza y puede ser la clave de cualquier otro sistema o espacio cinegético, ¿no? Claro, se establecen en comarcas con una distribución de especies marginal, ¿no? Pues eso, el Sarrio estaba de capa caída, porque eran terrenos, la mayor parte terrenos libres y se cazaba sin ningún control y tal. Todo, bueno, pues se establecían zonas donde era importante conservar estas especies que estaban en una situación marginal. Se aplicaban medidas de conservación, decían, bueno, vamos a ver qué hacemos con estas especies y tal, y se hacía a partir de ahí un aprovechamiento ordenado del recurso, es lo que hablamos, el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Para qué? Pues para garantizar la previvencia tanto de las especies cinegéticas como de las no cinegéticas. Es un poco el resumen del planteamiento inicial, ¿no? De los objetivos. Bueno, un poco porque conozcáis que en la Comunidad de Aragón pues hay
estas reservas de caza, 5 en la provincia de Huesca, 3 en la provincia de Teruel, ¿vale? Básicamente la provincia de Huesca son 4 reservas dedicadas al sarrio, una especie emblemática, y bueno, la garcipollera, que es una reserva pequeñita que la finalidad es el ciervo, ¿vale? Simplemente porque veáis que se maneja casi 200.000 hectáreas de terreno, o sea, yo creo que es una superficie inmensa de gestión de la administración en este caso. Esta es la situación un poco, simplemente porque veáis cómo se distribuyen las reservas pirenaicas junto con la garcipollera, que es la pequeñita de abajo, y luego pues la reserva de Teruel, una de ellas BCIT, pues solamente se participa en una pequeña parte porque están en la comunidad de Cataluña, básicamente, ¿no? Las reservas de caza, como he visto, conforman todo el Pirineo, o sea, toda la franja norte del Pirineo, excepto el parque de Ordesa, que no se caza. Es otro debate que se tiene toda la caza, los parques nacionales, se podría cazar, no se podría cazar. Bueno, es un debate ahí abierto siempre, que yo creo que tendrá continuidad. Pero bueno, aquí, de momento, y en el territorio español, pues no se caza en los parques nacionales, ¿no? Estas son las reservas, la situación de las reservas, el parque está en medio, entonces, bueno, es una especie, está en la misma franja de la reserva de caza. Estos son la superficie de la reserva de caza en Huesca, hasta 137.000 hectáreas, y bueno, esto es un poco la distribución, la mayor parte, como se puede ver, es para el sarrio, ¿no? Claro, esto afecta a un montón de términos municipales, a un territorio inmenso, y buena parte de estos términos municipales están afectados por las reservas de caza. Hasta 26 en la provincia de Huesca, hasta 26 ayuntamientos, y son ayuntamientos con superficie extensa, porque son en las zonas de la parte norte que son bastante extensos, ¿no? Entonces ya veis que la implicación que tiene el medio, todo lo que implica a los municipios es importante. Bueno, hace 3 años celebramos el 50 aniversario y nada, pues hicimos un vídeo documental que está por ahí en internet, pues si alguien quiere verlo, eso sin más. La creación de las reservas en el 1966, claro, estaban vinculadas directamente a una especie cinegética, que era el sarrio, y lo primero que se hizo fue delimitar, lógicamente, la reserva, lo primero que se hizo fue delimitarlas. Este es el límite que tiene la reserva y tal. Se dotó de personal de guardería y de personal técnico específico para las reservas en ese momento. Se diseñaron unos criterios de técnicos de gestión para ver qué se hacía, cómo se mejoraba esta especie, y luego, con el tiempo, cuando esa especie se empezó a recuperar y se empezó a controlar, pues se hizo un aprovechamiento cinegético ordenado de esta especie, defendiéndose básicamente una línea de beneficios económicos que iban directamente, ya lo veremos, a los ámbitos locales afectados, a los municipios que tenían parte de esas reservas, ¿no? Cuando se traspasan en la comunidad autónoma de Aragón estas reservas, en la ley de caza se mantienen los mismos principios: promover, conservar y fomentar las especies cinegéticas. Es decir, mantenemos el principio de creación de las reservas de caza, pasan a titularidad del Gobierno de Aragón, y la gestión pues la lleva el departamento correspondiente de Medio Ambiente, ¿no? Hay una peculiaridad en la reserva que hace ver que es un tema abierto, no es un tema de cerrado, que la administración diga, no, es un tema que se abre porque se establecen juntas consultivas en cada una de las reservas, en las que hay participantes, aparte de la administración, otras entidades, ayuntamientos, coto, federación de caza, propietarios particulares, organizaciones agrarias y conservacionistas. O sea, nos reunimos una vez al año y hablamos del funcionamiento de la reserva, bueno, pues para conocer todo lo que se hace durante el año anterior y planificar el año siguiente, ¿no? O sea que está muy abierto a participación de otras entidades. Se caza el sarrio como especie principal, esa es la finalidad de estas reservas pirenaicas, no es una especie de nuestro Pirineo. Bueno, pues el relieve, lógicamente, es un relieve escarpado, muy accidentado, fuertes pendientes, muy adaptado al frío, son las características que tiene este animal, y es la base fundamental de la creación y del funcionamiento actual de las reservas de caza pirenaicas. Desde 1997 se hace ya se establece
unidades de gestión, son los macizos, se definen esas unidades y se hace un seguimiento sanitario y biométrico, sobre todo de sarrio, corzo y jabalí. Todos los macizos se censan, sabemos en cada momento la población que hay cada año y se hace seguimiento sanitario y biométrico, quiero decir, todos los animales que se cazan se analizan, con lo cual es un trabajo importante de cara a el seguimiento poblacional y sanitario a lo largo del tiempo, ¿no? El seguimiento se basa en censos que hacemos 2 veces al año, en junio, julio y luego en noviembre. Se estudian una serie de parámetros poblacionales como son la estructura, productividad, la ratio, la densidad que hay, y también se censan algunas sierras exteriores. Esto es un poco para que conozcáis cómo funcionan en general las reservas. Esto lo hacemos todos los años. Estos son los macizos en los que están distribuidos, esas son las unidades de gestión, hay 16 macizos y todos los macizos se censan 2 veces al año. No se queda nada sin censar, quiero decir, hacemos un trabajo que no se hace en ningún sitio del mundo, no solo de Europa, sino del mundo. O sea, el seguimiento poblacional y sanitario que hacemos en la reserva de caza no lo hace en ningún sitio, porque se hace ya desde hace años y se hace de una forma muy completa. Esto, por ejemplo, son los recorridos de un macizo, de uno de los macizos, ¿no? O sea, se establecen de forma que no quede nada sin visualizar, con lo cual nosotros no sabremos exactamente los animales que hay, pero sí sabemos los que contamos y trabajamos sobre eso. O sea, ese excedente que pueda haber, pues está ahí, pero no trabajamos sobre lo que vemos, con lo cual están. Y lo hacemos así, una vez que nosotros contamos, pues establecemos un cupo, y ese cupo es un cupo muy bajo, de un 3 a un 5% en función de los macizos, muy poquito. Estamos hablando de 12.000 ejemplares que puede haber en las reservas pirenaicas, entre 12 y 14.000 sarrios que puede haber, entonces les traemos un 3, entre 3 y un 5, o sea, muy poquito, ¿no? Eso se reparte en cada macizo entre reservas y cotos de caza, porque hay cotos limítrofes, cerca de 50 cotos, que tienen también cupo de sarrio. Se cazan animales adultos y el cupo se reparte entre ayuntamientos que aportan los terrenos y el sorteo que se hace del resto del cupo, ¿no? Cada año todo se refleja en un plan de aprovechamiento cinegético de reservas, ahora de reservas de caza y cotos sociales, que establece especies, periodos, cupo de extracción, todo se refleja y se publica en un plan anual de aprovechamientos de reservas y cotos sociales, una resolución, ¿no? Aunque el sarrio es la principal especie, también se caza el jabalí y el corzo, y en algunas reservas pues algunas especies de caza menor como la liebre, la perdiz y la codorniz, ¿no? Estas son las modalidades, ya las conocéis también todos. El rececho para el corzo y el sarrio es una modalidad muy selectiva y se ajusta pues a todos los principios de la gestión, porque cazamos los animales que se tienen o queremos cazar, ¿no? La batida se reserva para el jabalí y para las cuadrillas locales de los términos municipales, y en alguna pues también se caza a mano, pues alguna, como hemos dicho, alguna especie de caza menor. Desde 1997 hay una colaboración con la Universidad de Zaragoza en la que los vigilantes de la reserva recogen muestras de cada animal que se abate, muestras biológicas, sangre, trozo de bazo, y se analizan todas esas muestras, todas, de jabalí, de corzo, de ciervo y tal, con lo cual hay un seguimiento muy preciso de las posibles evoluciones de algunas epizotías, de algunas enfermedades, como nos pasó en el 2006 con la querato o en el 2011 con el pestivirus, que afectaron fuertemente a la población. Nosotros adaptamos esos cupos, ese aprovechamiento a las fluctuaciones que puedan tener las poblaciones por estos problemas de epizotías o enfermedades que puedan tener los animales, ¿no? Los guardas, los vigilantes de caza, son los que se encargan de extraer la muestra de los animales, de recogerlas, centrifugarlas, congelarlas y enviarlas luego a la Universidad de Zaragoza. También tomamos medidas biométricas de todos los animales se miden, tanto los cuernos como
las medidas corporales, para, bueno, pues tenemos ya de muchos años un seguimiento biométrico para la toma de decisiones en base a los resultados que tenemos de estas tomas de datos, ¿no? Estos son algunos datos biométricos que se cogen por los vigilantes de caza también. Y para hacernos una idea, esto es, por ejemplo, la distribución del cupo de este año. Estamos hablando de 14.000, entre 12 y 14.000 sarios, y extraemos, este año, por ejemplo, 311. Que es un cupo muy pequeño, muy pequeño. Otros 115 corzos, total unos 420, 500, entre 400 y 500 recechos, son los que autorizamos en las reservas de caza más o menos cada año. Y a la derecha he puesto un poco la distribución, ¿no? La propiedad en los trofeos se queda al 50% y luego se distribuyen entre locales, Comunidad Autónoma, Unión Europea. Estos van a sorteo. Estos son los permisos de caza. He incluido también los cotos sociales, que son bueno, pues otros cotos que gestiona la Administración, que no tienen la categoría de reservas de caza, pero que también se gestionan. Al final, este año, por ejemplo, son 775 permisos los que gestiona la Administración, tanto en batidas, becada, corza, rececho, sarga, rececho, toda la modalidad de caza. En Huesca nosotros otorgamos, digamos, 775 permisos. Esto supone unos 2.500 jornadas de caza. 2.500 jornadas de caza, entre batidas y caza rececho. Bueno, nosotros hacemos estadísticas, pues la evolución de las poblaciones, analizamos cómo van evolucionando cada una de ellas en función del tipo de trofeo, en función del tipo de estrato poblacional. Bueno, pues hacemos continuamente bueno, pues para ver cómo van, seguimiento poblacional, ¿no? A fin de cuentas. Y, a ver, esta foto, porque nosotros cuando hicimos el 50 aniversario quisimos, digamos, homenajear, ¿no?, a los vigilantes de las reservas de caza, porque yo creo que han sido la pieza fundamental del mantenimiento de las reservas a lo largo desde el principio de las reservas, y han sido los que han mantenido viva y los que han gestionado en el terreno y han mantenido las reservas de caza, con lo cual pues quisimos, bueno, pues un poco darles este homenaje. Y por eso, bueno, esas fotos que tenemos del principio de creación de la reserva de caza, ¿no? Y ahora, en la actualidad, pues hay un equipo de 21 guardas que, bueno, pues hacen todas las funciones y todos los trabajos que hemos comentado antes, de control, de vigilancia, de acompañamiento, de toma de muestras, todo lo que tiene que ver. Claro, esto de las reservas de caza, lo que sí que tiene es una importante repercusión económica en las zonas, porque ya en su momento, en el preámbulo, cuando se creó la ley, ya decía que había que dirigir hacia las comarcas bueno, pues la corriente dineraria, todo lo que se producía, todo lo que en cuestión económica podía repercutir en las zonas para mejorar las condiciones económicas, ¿no? Entonces, a los ayuntamientos actualmente, igual que antes, pues se reparten tanto las cuotas complementarias como permisos para que ellos los vendan, ya que son sus terrenos, pues también tiene que compensar, ¿no?, de esta forma. Y lo importante, el personal está vinculado a los pueblos de la reserva de caza, quiero decir, todos estos guardas suelen vivir en las mismas zonas que trabajan, entonces son puestos de trabajo que están ahí estabilizados. Y aparte de eso, pues hay un turismo asociado a la caza, que no solamente es el que viene a cazar, sino que viene con gente y se dedica a otras cosas además de cazar, que también son aprovechables, ¿no? Conclusiones, y yo con esto vamos terminando para no aburrir ya mucho. Las reservas de caza son un modelo de aprovechamiento, como hemos dicho, ordenado, el recurso cinegético sostenible. O sea, podemos presentar la reserva de caza en cualquier lado, como modelo de gestión, como una cosa que creo que se hace bien, que se caza, que se aprovecha, que se mantiene en el tiempo, que se ordena, que genera una repercusión económica y social en la zona y que ha pervivido hasta nuestros días y sigue funcionando, yo creo que perfectamente. Entonces, es un modelo también, claro, de seguimiento y estudio. Nosotros controlamos todo el tema sanitario y todo el tema poblacional. No podemos equivocar poco, quiero decir, eso es uno de
de los pilares de los que hablábamos antes, ¿no? Los cazadores tienen que controlar, tienen que saber, tienen que conocer lo que hay para aplicar los cupos correctos, para cazar adecuadamente. No se puede simplemente cazar por cazar. Tienes que conocer el medio y tienes que conocer lo que tienes. Y esa es una de las cosas que hacemos en la reserva. Por eso lo planteamos como modelo de gestión, ¿no? Igual con el seguimiento sanitario. Nosotros controlamos cualquier posible enfermedad que pueda afectar al resto de los territorios, porque nosotros estamos muy preocupados con la peste porcina africana, claro, porque puede ser una debacle aquí en la provincia de Huesca. Entonces, claro, todo ese territorio del norte está muy controlado, porque es que no, si tenemos una influencia de Francia, lo vamos a detectar lo primero en las reservas de caza, y sobre todo lo vamos a detectar por el seguimiento sanitario que hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo importante de cara al resto de los espacios cinegéticos, ¿no? Y la guardería, bueno, pues está alerta en este tema, y bueno, pues el resto de personas que participamos ahí para establecer rápidamente las medidas de control que se tengan que aplicar en el caso de la aparición de algún tipo de epizootia de este tipo, ¿no? Y bueno, como conclusión, ¿no? Yo creo que lo que inspiró la declaración de las reservas de caza fue ese espíritu de conservación, la conservación, el aprovechamiento racional, el aprovechamiento sostenible, y que eso lo que ha hecho que suponga un importante referente en todos sitios, desde el punto de vista forestal, cinegético, de conservación de la biodiversidad, y un modelo que yo creo que hoy, pues eso, sigue en plena vigencia. No podemos olvidar que las reservas de caza están establecidas sobre espacios naturales. 2 parques naturales están en la reserva de caza y son perfectamente compatibles, y no tenemos ningún problema. Quiero decir que funciona, ese es el funcionamiento que se ha hecho, y yo creo que es un modelo que podemos vender en cualquier sitio, y es lo que intento hacer yo aquí ahora mismo, o sea, vender, y es otro de los pilares que decíamos, ¿no? El tema de la comunicación, comunicar lo que hacemos, comunicar cómo lo hacemos y demostrar que se hace bien. Y este es un principio, ¿no? Y eso es lo que hago yo. Después de hablar de la conservación, de hablar de todo esto, pues la comunicación también. Y ojalá tuviéramos muchas oportunidades de esto, exponerlo en muchos sitios y demostrar que se puede cazar y conservar al mismo tiempo. Y bueno, este es el final de la charla. Muchas gracias a Jorge Luis. Hola, alcalde, buenas tardes. Ya si nos acompaña, señor, para ahora. Gracias. Yo no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a esta exposición, sin duda magistral, porque yo me he quedado absorto. He hecho lo que he podido. Mostrar el orgullo de que en Aragón se trabaje de manera que seamos espejo y referente, en este caso en la gestión sostenible de la reserva de caza. Si el mundo nos mira y, es así, y esto es un modelo extrapolable, pues genial, porque disponemos de espacio natural, pues que efectivamente hay que cuidar y conservar, como bien has dicho. Sí. Yo, ya que estamos aquí, quería aprovechar, porque este mismo modelo de gestión no se traslada a los parques nacionales, que es lo que has comentado antes. ¿Qué problemas hay para que no se pueda trasladar esto a un parque nacional? Yo, desde mi punto de vista, yo creo que ninguno. Quiero decir, si se hace de forma controlada, selectiva, yo creo que en ningún sitio hay problema. Quiero decir, si en un territorio eres capaz de hacer un control poblacional con todos los ordenado y ajustado a lo que el problema que tengas, o una regulación de población, no tiene por qué haber ningún problema. Otro problema es la imagen que pueda dar eso, y es lo que yo creo que se plantea, ¿no? Cuando se ponen pegas para todo este tipo de cosas, pues es el tema de la imagen, ¿no? Decir, es que es un parque nacional, no se va a cazar, pero yo creo que se podría hacer, si se hace una reserva. Por eso que, exponiendo un poco todo el control y la gestión, que como decías, me parece algo que yo no conocía, con ese tipo de gestión no veo el problema. Que se realice un control cinegético, ¿no? Un parque nacional, no. Lo que hablas de la peste porcina, es un control más férreo, ¿no? Sí. No, yo no veo ningún problema, yo creo que se podría hacer. O sea,
forma regulada, de una forma sí, vigilada. A ver, nosotros, claro, contamos con personal que especializado, que se dedica a eso, lógicamente, los vigilantes de caza, ¿no? Y que tienen un conocimiento del medio y de las especies bastante grande, entonces pueden hacer una selección y una caza muy selectiva y sin ningún problema. Yo creo que se podría hacer. Otra cosa es que pues eso, pues no se vea conveniente por el tema de la imagen en sí. Lo que pasa es que eso, claro, a veces supone problemas, porque ya está pasando, ¿no? En Guadarrama, en todos estos sitios que con el incremento que ha habido de las poblaciones de ungulados, pues nosotros lo que ha pasado en estos últimos años es que la caza menor ha ido para abajo, pero la caza mayor ha ido para arriba. Entonces tenemos una superpoblación de todo tipo de especies, pues, el ciervo, el jabalí, pues la cabra montés aquí ahora, el corzo, o sea, es que tenemos una superpoblación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se traduce en una presión fuerte en determinados sitios, y claro, si no lo controlas, pues la población aumenta y al final pues hay problemas, están acabando ahí en Guadarrama con algunos endemismos vegetales que tienen allí. Entonces dices, hombre, pues joder, pues a lo mejor tenías que plantearte el hacer un control, ¿no? de esa población y no pasa nada. Dices, oye, vamos a dejarla a unos niveles aceptables, ¿no? Que estén en concordancia con el medio, que se encuentren y que no produzcan alteraciones, porque si estás produciendo alteraciones de otro tipo, pues mal lo tenemos, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer. Y parece que levanta la mano, vale, sí. Luego... Sí. ¿Usted? Sí, sí, yo entiendo que sí. La caza menor, ¿por qué ha ido en decaída? Pues yo creo que por esas, que seguramente habrá otras muchas razones, pero yo he puesto algunas, ¿no? Es decir, pues por los cultivos. Bueno, pues a ver, el tema de los cultivos es importante, ¿no? De la forma en que a lo mejor se establecen algunos sistemas agrícolas, ¿no? Pues ahora se cosecha antes, no se deja nada al campo, las cosechadoras llevan unas velocidades tremendas y atrapan muchos pollos. El tema de los goteos, a lo mejor de los riegos, los fertilizantes para las perdices, el tema de las concentraciones parcelarias, el jabalí. Yo creo que es un elemento que ha condicionado muchísimo el tema de la caza menor, de la perdiz. ¿De la? ¿Y se le quita el hábito a la caza menor? Que se comen los huevos, o sea, y los polluelos, y que pues ¿Y otras... tiene invasoras, como la cigüeña? Sí, también, claro, es otro factor, pues especies que antes no se quedaban aquí, ahora son sedentarias y se dedican a comer perdices. No se puede tocar, No se puede. no se puede meter escaña, ¿sabes? A ver, esto es como todo. Dice, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato? Yo políticamente no lo veo, no lo veo. Quiero decir, ¿matar cigüeñas para tener perdices? Pues quien pueda defender eso, no lo sé, pero es complicado. Sí, pero que... Sí, si yo no voy a justificar a las cigüeñas, quiero decir, pero que es verdad que es una especie protegida, es una especie que tal, y bueno, pues eso incide. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor hay que asumir ciertas cosas, hay que asumir cierto... Claro, es como las rapaces, Bueno, pues hay que asumir que una parte de la población se la van a llevar. O sea, es que no se puede evitar, porque no podemos cargarnos las rapaces. Entonces, lo que hay que intentar es compensarlo de algunas otras maneras, ¿no? En lo que podamos, porque es así. Quiero decir, hacer entender a estas personas que nos tienen como exterminadores y asesinos. No, sí, bueno, sí. Pero es lo que hemos hablado, un poco, la imagen que se tiene un poco es esa, ¿no? Pero también se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que la agricultura te condiciona mucho el tema de la caza menor. Entonces, ¿qué haces con los agricultores? Pues a lo mejor hay que ponerse de acuerdo con ellos y decir, hostia, pues yo qué sé, vamos a ver si podemos esto limitarlo de alguna manera, pero el agricultor defiende su economía y defiende sus cultivos y defiende tal, y digo, yo no puedo estar pensando en las perdices, yo tengo que pensar en recoger el campo y tal. Entonces son temas un poco enfrentados, por eso está así la perdiz. Pero a veces también el jabalí o el conejo son los propios agricultores los que piden auxilio. Sí, no, claro. Depende de donde toque. Si te toca un tema de afección de jabalí o de conejo, pues entonces el que estás
A ver, si es que esto no es un bloque que digas cazadores contra agricultores o tal, no, si es que en algunos sitios incluso los agricultores son cazadores, o sea, es que quiero decir que la gente, pues bueno, pues hay sitios donde tiene problemas y sitios donde no, entonces, pues tienes que buscar un término medio. Bueno, Luis, yo te quería preguntar, desde que planteasteis un poco el nuevo reparto de los permisos que se han de caza selectiva de los machos no medallables, que han pasado ya unas temporadas, ¿se empieza a notar mejora en la calidad de los trofeos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay mucha menos presión sobre los trofeos de oro, plata y bronce, y eso se nota al final. Yo creo que es bueno cazar sobre un poco la base de la población, que es más amplia, y no tener toda la presión en la parte más alta, porque entonces al final terminas acabando. Yo creo que se notará mucho más con el tiempo. Pues es que todavía pues es pronto, pero sí, ahora ya yo creo que se va notando ya. Son 3 años o por ahí, ¿no? Los que se llevan. Sí, desde el 2016, creo que sea. Pero ha habido 2 temporadas que casi no se puede cazar por el tema del COVID, o sea... Sí. Bueno, si se nota, si me dices que sí, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Sí. Como he visto antes, por eso era una duda que tenía. Yo creo que sí, porque lo vamos notando. En series más largas de años lo notaremos, sí, lo veremos mejor, pero yo creo que ahora sí que empieza a notarlo. En el caso del uruguayo, que no hay cultivos y no hay nada de esto, ¿cuál ha sido realmente la causa de casi su desaparición? ¿Del? Uruguayo. ¿Qué ha desaparecido? Pues no lo sé, y yo creo que tampoco se sabe con certeza la desaparición, por qué ha desaparecido el urogallo, porque si se supiera o se hubiera sabido, se hubiera contrarrestado. Sin embargo, se han hecho muchas cosas y a veces pues no han dado resultado. No lo sé, ciertamente, a ver, podemos decir, pues puede ser una razón la caza furtiva, pero quién sabe los que se han cazado furtivamente, a lo mejor no se ha cazado ninguno, o sí. Puede ser que el jabalí, el ciervo, pues las poblaciones hayan afectado al hábitat y lo hayan dejado, bueno, pues puede ser. Pero yo no me atrevería a decir la razón, porque yo creo que tampoco la sabe nadie a ciencia cierta, porque si no hubieran puesto medios. Yo he hablado con muchos guardas y ellos me han dicho que la desaparición realmente del uruguayo es a causa de los predadores. ¿De los? Predadores. Ah, sí, puede ser. Mata, zorro, garduña, sí. Es un animal que anida en el suelo y tiene muy poca defensa para eso, claro. Pero los predadores... Y el control de esas poblaciones no se hace porque están protegidas. Pero los predadores siempre han estado ahí, ¿no? Si no, siempre no. Había más presión en su tiempo, pero... Recuerdo que la garduña, por ejemplo, la piel de la garduña valía como una vaca. Sí, pero hace muchos años ya de eso. Claro, entonces no había... Sí, el sí. zorro se pagaba las pieles, o sea... Sí, no lo sé. Posiblemente tenga también, sí, o sea, parte de los sean los predadores. Yo no sé si los predadores se comen, cuánto huevo se comen o cuánto esto, pero sí que puede ser. Todos los huevos se ven. Sí, decían, yo qué sé, pues hasta pues yo qué sé, yo he oído decir la perenival, pues por el tema de las marmotas. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé, ojalá, esperemos. Yo creo que ya habremos puesto algo, a ver, ahora se hacen cosas, pero no sé. ¿Se hacen censos de predadores? ¿Censos de predadores? No, que no se hace control, no, censos. No se hace control. Control no, censos. Sí, bueno, a ver, se hacen. Es que son muy difíciles los mamíferos pequeños, son muy difíciles de detectar, pero sí que se hacen. Lo que pasa es que eso, como todo, pues no sé a qué nivel, si se sabe exactamente y se muestran todas las zonas. Yo creo que se hacen cosas puntuales, ¿no? Sobre todo para ver cómo van las poblaciones fluctuando, pero eso es complicado. Es que es como decir, vamos a censar todos los corzos de la provincia de Huesca, si es que es muy difícil. Es que es muy difícil, tendrías que emplear tantos recursos que no los hay, yo creo. Entonces, bueno, pues se hacen censos puntuales o estimaciones, ¿no? Y con eso se va a ir jugando, porque esos animales son complicados de censar. Hay que poner trampas, historias y ir con mucho territorio.
hay cosas que no les sé decir, o sea, que no sé explicar porque no sé las verdaderas causas, ojalá se superan. Muy bien. La última y cerraremos. En caso de aparición de casos de sarna o de la peste porcina, ¿en qué medidas se prevé tomar? Bueno, ya hay una estrategia para la peste porcina que pasa por bueno, pues eso, eliminación ahí masiva de jabalís y eso, y establecer controles y zonas donde hay que por el jabalí, o sea, por el tema de porque en otros sitios se ha hecho así. En Alemania han empleado el ejército para eliminar jabalís y por ahí tal, ¿no? Entonces ya hay un protocolo para eso que habría que establecer y que seguramente sería pues una limitación muy fuerte del jabalí, sobre todo para que no se extendiera, claro, y no se extendiera a las granjas y a toda esta historia. Entonces eso, en el momento de aparecer cualquier epizootía de ese tipo, bueno, pues habría que aplicarlo. Claro, la sarna, ahora se nos está extendiendo por ahí por la zona de Teruel. No coinciden los científicos o los que estudian la dinámica de estas poblaciones en ver cuál es el mejor sistema. De momento lo que está haciendo es pues eliminar ejemplares. Otros dicen que bueno, pues poniéndoles los medicamentos y tal y cual, pero en unos sitios va a funcionar, en otros no. Entonces, hasta ahora el único sistema que se emplea pues es intentar crear zonas donde no puedan, claro, pues zonas limpias, donde no puedan pasar y tal, pero yo creo que cuando se extiende una cosa así es complicado mantenerla, delimitarla. Entonces casi es mejor esperar, hacer lo que se pueda y luego esperar a que se convierta en una enfermedad que bueno, vayan creando anticuerpos los animales y se termina convirtiendo en endémica, van apareciendo algunos animales como en otros sitios ha pasado, pero se va recuperando la población. Y igual hay que pasar por eso. Hay poblaciones que no las, por ejemplo, las poblaciones silvestres son difíciles. Entonces lo que tienes que hacer es mantener a lo mejor esos cordones sanitarios, lo que puedas, y eliminar población para que no contagie. Eso es lo que... Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, Si os parece, por no perder el ritmo, pues vamos a invitar al... sí, ¿no?